Bienvenidos al curso de Análisis de Estructuras. Este primer capítulo del curso dará una breve pasada sobre la estática y la operatoria con fuerzas para determinar condiciones de equilibrio en las estructuras. Los contenidos del capítulo son los siguientes. Primero que todo, definiremos qué es una fuerza, de qué se compone y definiremos lo que son las fuerzas concurrentes y coplanarias. Luego, repasaremos dos importantes principios de la estática que nos ayudarán a comprender el comportamiento estructural. Definiremos el momento de una fuerza respecto a un punto y las maneras en cómo podemos calcularlo. El teorema de Varignon, los pares de fuerza o cuplas y la definición de equilibrio estático de las estructuras, es decir, cuándo una estructura está en equilibrio para poder ser analizada. Finalizaremos con un ejemplo sencillo de análisis de equilibrio estático. El capítulo se dividirá en dos partes. En este video veremos los tres primeros puntos y los cuatro siguientes serán tratados en el video a continuación. Una fuerza se define como todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. La unidad de medida de una fuerza en el sistema internacional es el newton, denominado con una mayúscula N. Sin embargo, cuando trabajamos con estructuras y las analizamos, determinamos las fuerzas con la unidad kilogramo fuerza, que equivale a un newton. Una fuerza puede ser representada por un vector, cuyos componentes serán tres: magnitud, determinada por la longitud de este; dirección, determinada por una línea de acción; y sentido, determinado por la punta de este. Se conoce como fuerzas concurrentes las fuerzas cuyas líneas de acción se intersecan en un punto determinado. Cuando trabajamos en el espacio, en cambio, existen las denominadas fuerzas coplanarias. Dos o más fuerzas serán coplanarias si y solo si se sitúan en el mismo plano. De esta manera, las fuerzas 1 y 2 son coplanarias entre sí, así como también lo son las fuerzas 3 y 4 entre sí. Es importante recalcar que dos fuerzas coplanarias siempre son concurrentes en algún punto. A continuación repasaremos brevemente dos principios de la estática que son importantes para comprender y analizar las estructuras. El primero es el principio de equilibrio estático, que postula lo siguiente. Un cuerpo rígido e indeformable se encontrará en equilibrio si y solo si las fuerzas que aplican en él son de igual magnitud, comparten línea de acción y son de sentidos contrarios. El segundo principio es el de transmisibilidad, que postula lo siguiente. Dos fuerzas tendrán el mismo efecto sobre un cuerpo rígido e indeformable si y solo si son de igual magnitud, comparten línea de acción y de igual sentido. Se denomina momento de una fuerza al producto de un vector por una distancia respecto a un punto. También es conocido como momento dinámico o torque. En el siguiente ejemplo vemos cómo se aplica un momento o una fuerza en una situación cotidiana. Al ejercer una fuerza de magnitud F en la llave, a una cierta distancia D respecto a un perno P, generamos un momento de magnitud F por D. Es decir, si la fuerza tiene un valor de 15 kilogramos fuerza, aplicada a 20 centímetros del perno, entonces el momento será de 300 kilogramos fuerza por centímetro. Sin embargo, cabe destacar que al calcular el momento o una fuerza, el vector fuerza debe ser perpendicular a la longitud, por lo que el momento producido esta vez no puede calcularse como la fuerza por la distancia, sino de las maneras siguientes. El ejemplo puede explicarse de dos formas. La primera, descomponiendo el vector fuerza y multiplicando por la componente perpendicular f sub x por la distancia. O de otro modo, aplicando el principio de transmisibilidad a la fuerza F. De este modo, trasladamos la fuerza por su línea de acción
tal que su nueva posición sea perpendicular a una nueva distancia d'. Entonces ahora podremos calcular el momento igual al valor de la fuerza por la nueva distancia d'. En ambos casos, el momento será el mismo. Para sintetizar, en este video aprendimos qué es una fuerza y de qué se compone. Aprendimos que las fuerzas concurrentes son las fuerzas cuya línea de acción se intersecan y que las fuerzas coplanarias son aquellas que se sitúan en un mismo plano. Aprendimos que un cuerpo rígido e indeformable sometido a dos fuerzas concurrentes de igual magnitud y sentido contrario se encuentra en equilibrio estático, que las fuerzas se pueden trasladar por su línea de acción gracias al principio de transmisibilidad y que el momento de una fuerza respecto a un punto es el producto de la magnitud de la fuerza por la distancia entre el punto eje y la fuerza, y que estas dos deben ser perpendiculares entre sí. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te agradecería darle al botón me gusta y si quieres estar atento a las nuevas clases del curso, suscríbete. Nos vemos en la siguiente clase, Equilibrio estático en estructuras.